del 6 al 8. Y hoy, hermanos, nos vamos a gozarnos, a deleitarnos, a aprender, porque es parte de, mis amados hermanos, aprender lo que las Sagradas Escrituras nos dejan, que juntos con ustedes podemos ver la grandeza de nuestro Dios. Cuando lo tenga, hermano, puesto sobre sus pies para leer y después pedir a Dios que tenga misericordia del predicador y que cada uno de nosotros, pues Dios nos abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que juntos podemos ser edificados. Amén. Romanos 4 del 9 al 12. Y lo vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Es pues, todos juntos, hermanos, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contado? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la incircuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son los de la circuncisión, sino también siguen la pisada de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Oremos. Padre, te damos gracias. Bendice tu palabra y, Señor, que sea enseñada, predicada conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Te pedimos, oh Dios, de que ayúdanos a comprender lo que ya está plasmado aquí y desarrollarlo y vivirla, Señor. Señor, te rogamos por cada vida, por cada corazón y por el predicador, Señor, que use tu palabra y que tu palabra, Señor, sea enseñada y predicada, Señor. Y que nos salgamos de aquí, Señor, cambiados por tu palabra, cambiados de pensamiento y cambiados, Señor, de forma de vivir. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Así que, mis amados hermanos, el título de nuestro tema: ningún rito ceremonial puede salvar. Ninguno, hermano, ningún rito, ninguna obra que usted puede hacer puede ser salvado de su pecado. Lo que podemos ver, la circuncisión me salva del infierno, es afirmativo. No estoy haciendo aquí como tipo pregunta, hermano, de lo que vamos a ir viendo. Eso es afirmativo. La circuncisión me salva del infierno. El bautismo me salva. Son preguntas que nosotros debemos de hacer. La fe, la obra de Cristo me salva. Y esto, la palabra de Dios, nos vamos a ir desarrollando. ¿Cuál de estos tres me salva? ¿Será que si la circuncisión me salva y si usted no es circuncidado, entonces por ley tiene que ir a circuncidarse para tener salvación? Si usted no es bautizado, pero el bautismo me salva, tengo que ir, o los tres, tengo que ser circuncidado, tengo que ser bautizado y creer en la obra de Cristo para obtener salvación. Eso la Biblia nos va a responder estas afirmaciones que yo estoy haciendo a través de la palabra de Dios. ¿Por qué Pablo hizo esto a los romanos? ¿O por qué nos dejó eso a nosotros? Porque en el tiempo del apóstol Pablo, pues, han traído los judíos que la circuncisión es algo para salvación. Y lo vamos a ver si es cierto o no es cierto. Como hoy en día también, hermanos, si usted no sabía,
hoy en día hay denominaciones que practican eso, de que si no está circuncidado el hombre es que no tiene salvación, necesita ser circuncidado. Y eso nos responde la palabra de Dios. Muchos judíos creían que la salvación se basa en su obediencia a Dios por el hecho de ser circuncidado. Muchos judíos lo practican eso. Ellos descansan su seguridad eterna sobre ese rito. Si nosotros, hermanos, descansa nuestra confianza y descansa nuestra seguridad que usted, por hacer un rito ceremonial, usted es salvo, usted está equivocado. Entonces la obra de Cristo nada sirvió en la cruz del Calvario. Amén. El rabino, uno de los rabinos de los judíos, Menachem, escribió: nuestros rabinos han dicho que ningún hombre circuncidado verá jamás el infierno. Imagínense la afirmación. Ningún hombre circuncidado verá el infierno. Entonces totalmente la circuncisión es que para ellos es la salvación del infierno, y para nosotros no es así. Nosotros la salvación no nada más del infierno, sino de tener vida eterna y de vivir una vida correcta aquí en este mundo. Necesitamos creer en la obra majestuosa que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. ¿Sí? Si usted no cree en la obra majestuosa que hizo Jesús y usted no quiere ser un seguidor de Jesús, hermano, usted no puede hacer algo bueno aquí. Eso lo vimos en el libro de los Romanos. Pablo ya dijo eso en todo el capítulo 3. Necesitamos a Jesús para que nosotros seamos no nada más salvos del infierno. La circuncisión y de guardar la ley de Moisés fueron instruidos al cristianismo en la iglesia primitiva. Eso lo metieron también en el primer siglo, en los primeros años de la iglesia primitiva empezaron. ¿Se acuerda de que Pedro y Pablo tuvieran un conflicto en eso? Pablo le reprendió a Pedro diciéndole que qué está pasando. Imagínense, hermano, imagínense si, como hoy en día la Iglesia Católica Romana dice que el Papa es el sucesor de Pedro, y Pedro es el que caminó con Jesús, y Pablo, que no caminó, a lo contrario, era el contraste de todos los apóstoles, era un perseguidor, y que lo reprende a Pedro, que siendo el mero jefe, no tiene sentido, ¿no? Hubiera dicho a Pedro: mira, yo soy Jesús me dejó a mí, yo voy a hacer todo lo que voy a atar, porque esa es la ley de Jesús. Hubiera dicho Pedro: todo lo que dijo Jesús, que todo lo que yo atara será atado, y lo que desatara será desatado. Aquí, así que mis chicharrones no truenan, ¿verdad? No, hermano. Pero damos cuenta de que por estas razones, eso suele a nosotros de que si nosotros no damos cuenta, poco a poco metemos cosas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Y nos volvemos a ser una iglesia rituales. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios. Por eso, ¿qué sucedió? Se convocó un concilio especial de los apóstoles y los ancianos en Jerusalén para arreglar ese problema. No voy a entrar en detalle en eso, hermano. La decisión unánime de esa reunión o de ese concilio que hubo en Jerusalén, expresada en una carta enviada a todas las iglesias, era que la obediencia a los rituales mosaicos, incluyendo la circuncisión, no era necesario para la salvación. Y usted lo puede leer en su casa en el libro de los Hechos, capítulo 15, del 19 al 29. Usted lo va a encontrar. ¿Qué es lo que sucedió ahí? ¿Por qué fueron? Porque ya estaban metiendo todo eso. Cuando vieron eso los apóstoles y los ancianos, porque era del primer siglo, entonces ellos hicieron esa reunión, mandaron a unos hermanos para decirles de que hay cosas rituales y de guardar la ley no era necesario, sino la fe en Cristo Jesús, que murió por la humanidad.
La circuncisión nunca había salvado a un judío, jamás, ni a Abraham. Y no podía salvar jamás a un gentil, hermano. Si no salvó a Abraham, mucho menos va a salvar a un gentil. Ni la circuncisión ni cualquier otra ceremonia o acto humano, sin importar cuán bueno es, no podría traer salvación. El bautismo es un acto dejado por Dios, amén. Pero no nos salva. Eso es un acto de obediencia, amén. Es bueno, por eso aquí, hermano, ni porque es tan bueno, es bueno bautizarse. ¿Por qué? Porque me estoy haciendo obediente a mi Dios, a mi Salvador. Es por eso que el apóstol Pablo advierte a los cristianos. Mira cómo advierte a ellos, hermano, el apóstol Pablo, a los cristianos en el libro de Filipenses 3, del 12 en adelante. Guardaos de los, mira cómo Pablo le llama a aquellos, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué, hermano? Siempre la palabra de Dios nunca enseña de que lo que hace daño al evangelio viene de afuera. Siempre enseña de lo que el que hace daño al evangelio es lo que ya está adentro. Por eso le digo de que cualquier rato, si nosotros nos desviamos nuestra fe, nuestra mirada en las cosas de Dios, ya nos podemos ser una iglesia rituales. Si no hay esos ritos, si no hay eso, empezamos y más adelante no podemos ver muchas cosas. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Mira cómo dice Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Él está ahí donde él empezó a dar su testimonio, porque él está viendo lo que está pasando en la iglesia de Filipo. Y él empezó a decir, porque él tiene más de qué gloriarse. Circuncidados aquí, hermano, al 8º día, del linaje de Israel, del tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseos. Esos títulos que tiene Pablo, ¿por eso no fue salvo? No. Obedeciendo todo lo que él escribió aquí, por eso fue salvo. No. Él fue salvo por Cristo, por el encuentro que tuvo con su Señor cuando fue encontrado por el Señor en el camino a Damasco. Y hubo un cambio de vida. Entonces el encuentro que podemos hacer tantos rituales nosotros, pero si no tenemos un encuentro con Cristo, entonces, hermano, nada nos sirve de lo que pensamos nosotros que somos. Y sigue Pablo está diciendo esto a los cristianos hoy en día. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí donde viene la palabra que Pablo también habla a los romanos. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Amén. Y el verso 3 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligáis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Hermano, solo por gracia somos salvos, no porque guardamos la ley. Es que nadie puede guardar la ley, hermano. Nada. No, es imposible para nosotros guardar la ley. Y si nosotros creemos porque nos circuncidamos, ¿de qué aprovecha Cristo? Nada.
Por eso aquí Pablo empieza a hacerse las preguntas aquí a los romanos en los versos que leímos. Si nosotros, dice el verso 9 que leímos hace rato, es pues esta bienaventuranza solamente para los circuncidados o también para los incircuncidados. Hace la pregunta. Porque decimos que Abraham fue contado la fe por justicia, si nada más son justificados los que de la circuncisión o también de la incircuncisión. Si nosotros somos justificados por Cristo o por ser un rito ceremonial, una persona que confía en la circuncisión o en cualquier otra ceremonia o obra, está anulando la obra de Cristo hecho a su favor. Si yo creo en eso, hermano, estoy anulando. Y Pablo mismo lo dijo a los Gálatas, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ¿qué más? Ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esa es, hermano, usted puso su fe porque usted entendió que antes de que usted viniera, usted fue amado por aquel que Dios dijo, esta es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Abraham no fue justificado porque se hizo la circuncisión. No, hermano. Entonces, por eso Pablo está haciendo, pero a lo mejor nosotros no practicamos la circuncisión, pero tal vez otras cosas sí. Como dicen otros, de que por tener el bautismo son salvos. Y no es cierto. Amén. Los católicos romanos enseñan que el bautismo tiene poder tanto para erradicar el pecado como para efectuar la santificación interna. Y esa es la peor mentira. Por eso ellos siempre, yo me acuerdo de que cuando nacieron mis sobrinos, mi mamá exigía a mis hermanas que se bautizaran los niños. Que se bautizaron, por eso se enferman, por eso si se mueren van a ir al infierno, pero ellos piensan, porque así los enseñaron, que al bautizar ellos se salvan del infierno. Y esa es la peor errancia que hay, y no es cierto. Por eso ellos han decretado en sus decretos de todos los ceremonias que hacen, o de todos los sacramentos le llaman, pero el sacramento de bautismo es el primordial. Y sabes qué, y lo lleva hasta lo más. Si usted quiere casarse, pero si usted no fue bautizado, porque ahí hay un registro de bautismo, no sé si porque es mundial, es en todas las naciones. Ahí, por ejemplo, si usted pierde, en mi pueblo, si usted pierde su fecha de nacimiento, pero en el civil, porque en aquellos tiempos a veces los padres no son responsables, no van al registro civil a poner los nombres de los hijos, ni están los nombres de ellos, pero si fueron bautizados, entonces van en la parroquia, van a ir a sacar en la fecha de bautismo, entonces ya saben que sí existe esa persona. ¿Por qué? Porque para ellos esa es. Pero hermano, nada tiene que ver, eso no es la salvación. Por eso ellos dicen de que cuando un niño es bautizado automáticamente es miembro de la iglesia. No, usted lo hicieron miembro de alguien que usted no escogió. ¿Sí me explican? No, Jesús dejó bien claro de que yo soy miembro de algo que yo escogí, no de lo que alguien que me escogieron hacer. ¿Sí? Más de alguna vez me dijeron a mí cuando Dios cambió mi corazón, usted es un católico, ¿por qué se cambió? Es que yo no escogí ser católico, mis padres me escogieron por mí, entonces como yo no escogí, yo no sigo a eso. Amén. Otro de los sacramentos que la iglesia enseña, la iglesia católica romana también enseña o sostiene que el sacramento de la confirmación imparte el Espíritu Santo a una persona que
incrementa la gracia santificadora. Por eso ellos tienen la confirmación. Hay más que han inventado ya. Yo nada más lo que yo sabía era nada más el bautismo, después la comunión y la confirmación, pero ahora ya inventaron la precomunión, algo así viene en el sistema de ellos. ¿Por qué? Porque cada sacramento que usted va a ir está creciendo su fe. Pero hermano, ¿cómo va a crecer su fe en algo que nada más te obligan a hacer? ¿Sí? Yo les digo, ustedes lo saben, me escogieron a mí a hacer, porque por lógico la Biblia dice que si usted es hija de Dios, tiene que hacer una vida transformada por Cristo Jesús, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, si yo fui bautizado y en ese bautismo fui a ser hecho hijo de Dios, entonces Dios tiene que hacer un cambio, pero en mi vida nunca hubo un cambio, a lo contrario me iba de mal en peor. Entonces, ¿por qué? Porque yo no lo escogí. Entonces son ceremonias, hermanos, que nada tienen que ver con eso. Estoy trayendo eso para darnos cuenta de que no es que va a ir creciendo mi santificación. No, hermano, mi santificación crece la forma que yo ando caminando con Cristo. No por hacer ritos. No, hermano. Los sacramentos, mira, los sacramentos de penitencia, santas órdenes, matrimonios extremas, afirman que imparten por sí mismos otras bendiciones espirituales de la gracia divina. Mira cómo, hermano. Entre más penitencia, por eso le dice más penitencia. Y tanto pecado tan horrendo que has hecho y lo confiesas y no te dice nada, bueno, tranquilo, eso, porque a través de eso hay unas bendiciones espirituales. No. Por eso son ritos, son cosas que nada tienen que ver. Y eso, todo eso, hermano, lo derriba la palabra de Dios. Nosotros necesitamos a Cristo. Y regresamos a lo que dice Pablo aquí en el verso 10. ¿Cómo pues le fue contado? Le hace la pregunta, porque el primero dice Abraham le fue contada la fe por justicia. Ahora Pablo le hace la pregunta a los romanos en el verso 10, ¿cómo pues le fue contado? Otra vez hace otra pregunta, estando en la circuncisión o en la incircuncisión. Porque ellos sabían, los judíos sabían que si Abraham fue contado por justicia, ya ha habido circuncidado o no se había circuncidado. Por eso él hace esa pregunta. Por eso aquí, hermano, Abraham fue circuncidado. Ismael tenía 13 años de edad. Abraham tenía 99 años cuando Abraham fue circuncidado. Mira, aquí lo está registrado en el libro de Génesis 17:23. Dice, entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los compadres comprados por su dinero, y a todo varón entre los 12 domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquellos mismos días, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidado la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados, ¿quién, hermano? Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, de siervos nacidos en su casa y del comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Le trae todo eso, hermano, porque la promesa, antes de eso, Dios ya lo ha llamado a Abraham justo. Entonces,
No fue que por la circuncisión, no dice la escritura de que después de que Abraham y Ismael fueron circuncidados, ahora Dios le llamó a Abraham justo. No, eso antes. Por eso Pablo aquí en el verso 10 le pregunta de que si Abraham fue llamado justo antes o después de la circuncisión. Damos cuenta de por cuánto Abraham fue declarado justo por Dios. Ismael no había nacido todavía, ni siquiera había sido concebido, porque aquí en Génesis 15, donde Dios y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, en el capítulo 15 de Génesis, Dios ya le dijo a Abraham que él es justo por su fe. Por eso, hermanos, nosotros somos justificados por la fe que hemos puesto en Cristo Jesús. Sí, porque muchos de los judíos y muchos de los que creen eso, lo toman, hermano, al revés la palabra de Dios. No, porque Abraham fue justificado, porque por eso se circuncidó. Entonces, por eso yo también quiero circuncidarme. Un pastor, creo que es peruano, si no me equivoco, Aguayba, así de nombre, que apenas este año, creo, el año pasado, este año, si no estoy mal, empezó a cambiar su creencia y se fue a Israel a circuncidarse, y ahora lo está imponiendo a su congregación de circuncidarse. Pero yo le digo, hermano, esa es estupidez, hermano. Eso no tienen al Espíritu, eso no son de Jesús. Y vamos a ver qué es el deseo de Dios para nosotros hoy en día. Cuando Ismael nació, Abraham tenía 86 años. Y eso lo dice Génesis 16:15. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Lo puso ese, hermano, para que usted sepa de lo que el libro de Romanos, de lo que habla Pablo después de años atrás, que estamos viendo nosotros ahora. Por lo tanto, Abraham fue declarado justo por Dios al menos 14 años antes de ser circuncidado, porque así lo registra la palabra de Dios, hermano. Y a él era justo ante los ojos de Dios después de la circuncisión. Ahora sí, si usted hace la pregunta de por qué Dios lo mandó a circuncidarse, al rato lo vamos a ver por qué Dios le mandó. Abraham estuvo dentro del pacto de Dios y bajo su gracia mucho antes de haber sido circuncidado, mientras que Ismael aún fue circuncidado, nunca estuvo en el pacto. Sí, hermano. Y muchos de nosotros, por eso aquí está tan clara la palabra de Dios, no por cualquier rito que el mundo ha inventado o aún sacado de la palabra de Dios. Por eso, hermano, hay muchos ritos que a los evangélicos se adaptan. Muchos dicen, nos vamos a la montaña a ir a orar. Hay otros ritos que he escuchado, yo, hermano, nunca he estado. Otros ritos que he escuchado de que pon tu petición y lo hacen en una cruz y lo quieres clavar tu petición ahí en la cruz, y después de un momento de no sé si oraron o qué, lo quitan y lo queman para que sí, todo eso ya es pasado. Hermano, esos son ritos que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Si usted tiene una petición, doble su rodilla, clama a su Señor, porque lo que usted va a hacer en secreto con su Señor, esto lo hará en público, porque usted está contando lo que usted está pasando a su Señor, y Él te lo va a dar en público, lo va a decir, wow. Y cuando usted testifica todo lo que yo he hecho con mi Señor en secreto, mira lo que Dios de Dios me ha llevado. Amén. Esa es, hermano. No hay necesidad de que ponerlo y clavarlo y todo. Esos son ritos que nada tienen que ver con el Evangelio. Este es el anhelo de Dios. Este es el anhelo de Dios. Mira cómo es el anhelo.
y circuncidará Jehová tu Dios, ¿cuál, hermano? Lo que necesitamos es que ese que está dentro de que debe de ser circuncidado, hermano. No lo físico. Lo físico para unos es, ¿cómo le llaman? Es de higiénico. Pero eso nada tiene que ver con lo que es el reino. No, lo que Dios quiere circuncidar es tu corazón, el corazón de tu descendencia. ¿Para qué me quieres circuncidar? Porque la circuncisión viene a ser Cristo clavado en una cruz, hermano, para que esto fuese posible para nosotros. Un corazón circuncidado para que améis a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Eso es lo que Dios quiere, hermano, que nosotros debemos ser circuncidados nuestro corazón para amar, porque un corazón incircunciso nunca va a amar a Dios, hermano. De verdad, nunca va a amar a Dios un corazón incircunciso. Pero un corazón circuncidado es el que va a cambiar su vida y va a empezar a amar a su Dios. No va a amar a los rituales, no va a amar al pastor, no va a amar lo que pone una iglesia, sino va a amar lo que la palabra de Dios ya ha dejado aquí plasmado en estos papeles tan sagrados, hermano. Esa es para amar a Dios. Y mira cómo dice la palabra de Dios acerca de eso también. Dios a través del profeta Jeremías 9 en adelante, 24 en adelante. Mas alabéis en esto el que se hubiere de alabar. Este es el deseo de Dios. Él, ¿cuál es el primer deseo, hermano? Entenderme y conocerme. Me paro ahí. Muchos de nosotros queremos que Dios nos entienda, ¿no es cierto? Y eso no es así, Dios, hermano. Muchos de nosotros queremos adaptar, no sé si la semana pasada, ya no me acuerdo, hermano, que dije de que todos nosotros queremos que se adapte a Dios a nosotros. Y no es así, hermano. Usted tiene que adaptarse a Dios, porque Él es santo. Pero humanamente usted no puede si no tiene a Cristo. Para yo adaptar a la voluntad, para yo sujetarme a la voluntad de Dios, necesito a Cristo. Porque solo a través de Cristo y a través del Espíritu Santo yo puedo ser obediente al Padre. Porque el único que fue obediente a Dios fue Cristo Jesús, hermano. Es la única persona que obedeció el 100% a la voluntad de Dios es Jesús, hasta la muerte. Por eso le dio un nombre sobre todo nombre. Amén. Amén. Y conocer al Señor, ¿cómo yo conozco yo a Jehová? A través de ¿quién? De nuevamente, de Jesucristo. Yo no puedo conocer a Dios dejando a Cristo por un lado, porque solo a través de Cristo que yo recibo dentro de mi corazón es cuando yo conozco a Dios. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor. Ahora, pregúntale a un católico romano cuándo recibió a Cristo. Y él tiene una respuesta. Y te lo dice literalmente. Yo cada vez que voy a misa, recibo a Cristo. Y no es cierto. Cuando uno recibe a Cristo una sola vez, la salvación es una sola vez. Por eso la salvación es de confesar con la boca que Jesús es el Señor, que Él se levantó de los muertos. Por eso Dios, el deseo es que entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que yo hago, que hermano, porque yo tengo que, porque es el único que haga misericordia, el único que haga juicio y el único que haga justicia. Amén. Cuando yo entiendo de que por misericordia soy salvo, por medio de Jesucristo, entonces estoy entendiendo y conociendo a Dios.
Cuando yo entiendo, yo conozco a Dios de que Él es fuego consumidor, que Él tiene juicio, entonces estoy haciendo lo que Dios desea. Cuando yo entiendo y conociendo a Dios de que la única persona que me puede justificar de mi pecado es Él, entonces sí, hermano. Por eso aquí dice la palabra del Señor en el verso 25. He aquí que viene días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. A Egipto, a Judea y a Edom y a los hijos de Amón y los de Moab y a todos los arrinconados en el postres rincones, los que moran en el desierto, porque todas las naciones, todas, así como está ahora, hermano, todas las naciones son, ¿qué, hermano? Incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircunciso. ¿De qué? Tal vez todo Israel, por ejemplo, todo Israel es circuncidado física, pero su corazón es incircunciso. No todas las iglesias son circuncidados de corazón. Muchos son incircuncisos de corazón porque no siguen al Dios verdadero. Amén. Amén. La salvación es recibido a causa de la fe en Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Solo por fe Abraham fue declarado justo delante de Dios. Solo por fe. La circuncisión cumple una función como sello de la justicia, de la fe que Abraham tuvo estando aún incircunciso. Lo voy a repetir eso. La circuncisión cumplía una función cuando Dios le dice que fuese circuncidado, no para ser justificado, sino como sello de la justicia de la fe. Es como sellarse. Si usted manda una carta sin sello, ¿usted cree que lo reciban? No lo reciban. Tiene que ser sellado. Entonces esa fe que tuvo Abraham para ser justificado delante de Dios tiene que recibir un sello. Y eso es lo que mandó Dios para que se circuncidara. Y porque fue una promesa, por eso le dije que a toda su generación, y ahora como toda su generación es a padre de toda nación, por eso los que vivían dentro de su casa, cuando fueron circuncidados, aún los que él ha comprado como esclavo, fueron circuncidados. ¿Por qué? Porque viven, ¿dónde? En su casa. Nunca la Biblia registra de que al vecino, al fulano, no. Fueron circuncidados Abraham e Ismael con todos los que viven aún, los que él ha comprado. Ahora, espiritualmente, como nosotros somos padres, Abraham es el padre de fe de nosotros, necesitamos ser circuncidados de corazón. Pastor, ¿cómo voy a ser circuncidado de corazón? Pues recibiendo a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador. Es por eso, hermano, es el sello de la justicia de la fe que Abraham tuvo, porque él fue justificado siendo incircunciso. Él no fue justificado porque él no fue justificado cuando se circuncidó, no, él es incircunciso cuando fue justificado. Pero la circuncisión vino a poner el sello. Por eso el apóstol Pablo nos habla aquí en el verso 12. Dice: y padre la circuncisión para los que no solamente a los de la circuncisión, sino también sigue la vida de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Sí, la fe él tuvo antes de ser circuncidado. Abraham fue creyente antes de ser circuncidado. Creyó
en el Dios Todopoderoso. Por eso, mis amados hermanos, ningún rito que nosotros podemos hacer nos lleva a la salvación. Amén. Solo en Cristo Jesús. Vamos a ponerlo de pie. Vamos a pedir, a rogarle a Dios que en verdad nos circuncida